nos vamos a otros temas. Hablábamos de actualidad, absoluta actualidad. Maduro, el Mercosur, Lula. Sí, vamos a hablar de eso, que estaba repasando portales, sigue siendo, estando en la tapa de muchos portales de acá, de Brasil, de Argentina, de la región, lo que pasó en esta reunión convocada por Lula, primero como una especie de retiro, ¿no? Pero en el que quedaron demostradas las existencias de contradicciones muy fuertes, incluso entre gobiernos de izquierda, sí, sobre el tema en cuestión. Para empezar, cuando el presidente Lula ganó las elecciones del modo que lo hizo, tan ajustado en un Brasil tan polarizado, dividido en dos partes casi iguales, era razonable esperar cierta cautela de Lula en todos los temas, pero incluyendo la política internacional. Entre otras cosas, para no profundizar la polarización y para que sus actitudes, en el fondo, aunque no se lo propusiera, terminaran favoreciendo el discurso de Bolsonaro, ¿no? Seguro. Que actuara con cierta cautela. Sus primeras señales, sin embargo, no han ido en esa dirección. Han sido muy contradictorias. Estuvo en el Uruguay apenas asumió, pero después asumió una postura difícil de entender en la guerra de Rusia, prácticamente igualando las responsabilidades de Rusia y de Ucrania, algo que, bueno, llamó la atención. Llamó la atención y ya empezó a generar malestar y alimentar el discurso de la gente bolsonarista en el Brasil. Ahora citó esta cumbre que se realizó el martes bajo el argumento de que iba a ser una especie de retiro, llamó la atención el término, ¿no? Una especie de retiro de los presidentes para intercambiar puntos de vista sin agenda, etc. En la medida que fueron llegando los presidentes, se encontraron con una escenografía que los sorprendió. Primero, el día anterior ya había llegado Maduro, el presidente venezolano, y se había reunido con él. Segundo, estaba todo preparado para una reunión formal e incluso una primera declaración ya redactada para que los presidentes la pudieran discutir. Supuestamente era sin agenda. La verdadera intención de Lula quedó muy clara, ¿no? Era reintegrar a Maduro al escenario internacional a través de América Latina y, entre otras cosas, además proponer otro imposible, que era una moneda única. Un tema que no se le ha dado mucho destaque acá, pero lo ha destacado, por ejemplo, en Argentina o en Chile. Porque directamente con Argentina ha tratado ese tema, ¿no? Sí, de la moneda Argentina única. Fue el primero en ponerlo sobre la mesa. Claro, y ese fue, adelantándome un poquito a lo que iba a decir, uno de los primeros grandes errores de Lula, buscar como uno de sus principales socios a un presidente tan debilitado como Alberto Fernández, que seguramente va a ser el capitán de la derrota dentro de poco tiempo y que no tiene ni siquiera apoyo en su propio partido. Es decir, pensar que a Alberto Fernández le podía ser útil fue un error gigantesco. Resucitar a la UNASUR claramente fue otro de sus objetivos. Un grupo que fracasó, que está muerto, junto a la rehabilitación de Maduro. Bajo un argumento además insólito, que el juicio internacional que existe sobre Venezuela y la realidad de Venezuela y de Maduro es producto de un relato y que no es producto de la realidad. Todos hemos visto las brutales represiones que se produjeron reiteradamente en Venezuela. No hay que ponerse delante de los tanques, dijo alguien que conocemos. Exactamente. Millones de venezolanos que se han ido del país, persecución. Un solo dato estremecedor que lo mencioné el martes. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, insospechada, una mujer de izquierda, registró ya en 2019 8.600 ejecuciones extrajudiciales. Y torturas, violaciones, castigos de todo tipo, en la necesidad de tener un carné de la patria, a estar afiliado al oficialismo para poder cobrar. Y ni que hablar la cantidad de migrantes y refugiados en todo el mundo, ¿no? El gobierno de Maduro justificó la existencia de 5.600 de esos asesinatos por presunta resistencia de la autoridad. Y una cosa que no manejamos el martes es que es muy importante. En este momento Maduro está siendo evaluado por el Tribunal Penal de La Haya, el Tribunal Penal Internacional. Lo empezó a investigar en 2017 y este año, en 2023, la Fiscalía del Tribunal aconsejó seguir estudiando el caso de quien podría llegar a ser considerado un genocida.
Sabido que el presidente Lacalle Pou no aceptó explícitamente la postura de Lula, como tampoco lo hizo, por eso se decía que también hay divisiones a nivel de, por lo menos del discurso de la izquierda. El presidente Gabriel Boric, que una y otra vez ha reiterado la importancia del respeto a los derechos humanos. Lacalle dijo, no podemos tapar el sol con un solo dedo. Y los objetivos verdaderos de esta cumbre fracasaron. Hoy los diarios brasileños, hay varios diarios que le dan duro a Lula, ¿no? Y que dice que dejó muy mal parado a Brasil. Más allá de la reunión de la reaparición de Maduro en los foros internacionales, la declaración final ni siquiera lo menciona a Maduro, no menciona a la UNASUR y menciona así que América del Sur debe ser un lugar para la democracia. Mucho menos se puede esperar lo que algunos sueñan, que es un reingreso al Mercosur, cuando existe la cláusula democrática que explícitamente excluye a los gobiernos que no tengan gobiernos democráticos. Ya dije lo de Fernández. Está claro que Lula quiere que Brasil sea el líder de la región. Lo es, naturalmente lo es. Más allá de todos los desatinos. Y lo destacaba Lacalle Pou también cuando habló, ¿no? De decir, pedíamos a los grandes que se hicieran cargo, ¿no? de su responsabilidad y su tamaño. Es la responsabilidad histórica de Brasil. Bolsonaro, de alguna manera, hizo todo lo posible para que ello no ocurriera, un desatino tras otro. Y para ir finalizando, habría que preguntarse por qué Lula hizo esto. ¿Qué le debe a Maduro? Porque esto deja entrever que Lula le debe algo, y creo que no es el único. Lula de todos modos reconoció que esta es una América Latina mucho más heterogénea que sus primeros gobiernos. Mujica le había hecho alguna advertencia en esa carta que se conoció y que también mandó copia a Lacalle. Le dijo, no es inteligente repetir los fracasos. Y dijo que en la región se debe construir y no imponer. Para finalizar, Lula, legítimo ganador sin lugar a duda de las elecciones, pero sostenido por acuerdos parlamentarios muy frágiles, que ni siquiera le aseguran la mayoría, no salió bien parado. Parece no ser consciente, como decía al principio, además, que este tipo de actitudes lo que hacen es alimentar las posturas extremistas de Bolsonaro y de sus fanáticos. Sí, veremos, seguramente los hechos van a ir dando respuesta a todo eso que ha señalado, pero ha sido muy comentado y seguramente el próximo domingo, en las ediciones de los domingos de los periódicos que movilizan mucho la agenda periodística a través de las columnas de opinión, vamos a tener repercusiones todavía de lo que sucedió esta semana. Señores.